experimentación, investigación, tertulia, hemeroteca. Acompáñanos a descubrir viejos y nuevos misterios. Descubre, analiza, cuestiona, duda, comenta. Vía incógnita. Un misterio diferente es posible. Hoy, en Vía Incógnita, hablaremos de las experiencias cercanas a la muerte. Debatiremos sobre la teoría del egregor paranormal. Estará con nosotros Daniel Barrios presentando su nuevo libro, Relatos Paranormales. Continuamos con la sección Curiosidades y tendremos en emisión desde Colombia a uno de sus grandes historiadores, Tiberio Murcia Godoy. Todo esto y mucho más en Vía Incógnita. ¡Comenzamos! Estás escuchando Vía Incógnita. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Lo primero, dar un fuerte abrazo al amigo Luis Merino, por supuesto, gracias por la invitación y un placer estar aquí de nuevo con vosotros. La presentación de este nuevo ejemplar, de este segundo libro, leeré textualmente la trasera del ejemplar y luego, trataré de exponer un poquito de lo que trata, sobre todo de las invitaciones, gracias a los compañeros. Bueno, pues en este nuevo libro he decidido invitar a personas de mi confianza desde todos los puntos de España para que ellos mismos expongan sus relatos sobre diversas experiencias que han considerado como inexplicables, situaciones inusuales en la vida cotidiana a las cuales no han sabido darle una explicación lógica. Más de medio centenar de testigos han vivido durante su vida algún suceso en referencia a la fenomenología paranormal, y aquí quedan expuestos tal como lo vivieron en primera persona. Estas vivencias tan interesantes vienen acompañadas de las propias experiencias vividas por el autor, además de su opinión más personal. Esa es la esencia de este nuevo proyecto: presentar experiencias sin haber buscado el fenómeno, sino que la causa paranormal es la que te encuentra a ti. Con prólogo del reconocido escritor e investigador en parapsicobiofísica, experto en TCI y presidente de la SEIP, don Pedro Amoroso Gorb. Decir que para mí es un orgullo personal el poder conseguir haber sacado a la luz este libro, puesto que, al igual que en mi primer ejemplar, Respuestas del Más Allá, traté de exponer a los inicios, como a mí me gustaría leer en todos los libros de parapsicología, parapsicobiofísica, término acuñado este último por don Germán de Argumosa y Valdés, en paz descanse. Pues en este de Respuestas del Más Allá me autoinvité a presentar lo que es la presentación de personas que han traído a este país, a España, la parapsicología, la parapsicobiofísica, como fue el primero en este caso, don Germán de Argumosa, anteriormente mencionado. Y gracias a él, pues todos los que estamos metidos en este mundillo de la parapsicología, en llamado misterio, tanto el dueño de este programa de Luis Merino como un servidor, pues tratamos de intentar
acercarnos más a la causa paranormal y poco a poco ir intentando, formándonos, aprender, saber tratar una metodología a la hora de intentar interactuar con la causa paranormal. Pues en este primer libro, como decía anteriormente, Respuesta al Más Allá, trataba de eso, trataba de los inicios y luego pues experiencias personales realizadas por un servidor en diversos enclaves por parte de la geografía española y exponer los casos y vivencias que haya vivido en primera persona, que para mí hayan sido que no hayan tenido una explicación lógica y que nos haya dejado pues que para mí ha sido unos sucesos totalmente inexplicables, o mejor dicho, que la causa paranormal ha querido interactuar con nosotros de una forma inteligente sin haber podido nosotros dar una posible lógica al fenómeno, a lo vivido en ese momento. Y el final es pues como que considero lo que es como confesiones, y esas confesiones es de cómo trato de exponer que creo que a día de hoy pues el misterio, por desgracia, está un poquito podrido a causa por lo de siempre, el protagonismo del mismo experimentador, explorador, investigador, como queramos determinarlo, y luego pues experiencias de que no te aceptan los permisos de investigación, pero luego llegan los medios de comunicación y a ellos, si tienen renombre, sí se los aceptan, pero a un simple civil pues no. Pero esto es resumido muy brevemente de lo que trata el primer libro. Este segundo, ¿por qué hago esa anticipación presentando el primero? No es por publicidad, es simplemente para que se entienda que al primer libro es a causa de el experimentador, que es un servidor, expone las experiencias vividas en primera persona habiendo buscado el fenómeno. En este segundo, Relatos Paranormales, con el subtítulo de ¿Cuál es el fin de nuestra existencia?, trata de todo lo contrario. Le he dado la vuelta y he dicho, en vez de exponer mis casos, mis experiencias en las investigaciones realizadas en diversos enclaves, lo que he querido es que sea lo contrario. Y lo contrario para mí era y es invitar a personas de confianza, personas que a mí me demuestren, me hagan sentir esa vibración de que no es que tengan el don de la verdad, sino que son fieles y leales al misterio, y ahí pues puedo incluir a experimentadores, investigadores, como considero al amigo Luis Merino, a Juan Antonio García, que están ambos en el libro invitados, exponiendo sus testimonios, y para mí es un orgullo y agradecimiento desde aquí, por supuesto, por haber depositado esa confianza hacia mi persona. Y son testimonios en los cuales solamente pedí una pequeña condición, y esa condición era que no quería que sea buscando el fenómeno, yendo a experimentar, a investigar a los enclaves, sino que lo que quería era que expusiesen todos los invitados, estamos hablando de más de un centenar de personas, que expongan los casos, bueno, más de un centenar de personas, pero todavía no he contado cuántos casos exactamente son, porque unos han presentado 2, 3 casos, otros 5 y otros hasta 8 o 10. Entonces, total libertad tenían, pero la única condición, por titularla de una manera, era que el testigo, el invitado, el caso que deleitase tenía que ser sin haber buscado el fenómeno, sin buscar la fenomenología paranormal. Tenía que ser que la causa sea la que te haya encontrado a ti. Porque, como siempre digo, la frase que llevo durante años mencionando, considero que la causa paranormal es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Entonces, en este caso, no quería que el investigador, experimentador o cualquier compañero de trabajo, compañera de trabajo, amistad de hace años, expusiese un caso porque se ha ido a investigar a algún sitio, sea un enclave abandonado, sea un castillo con permiso de investigación, sea en tu propio hogar. Yo lo que no quería es que el invitado buscase a la causa, sino que la causa te buscase a ti. Y estos son los casos que se exponen en este nuevo ejemplar de Relatos Paranormales. Trata de eso, de experiencias que considera el invitado como inexplicable, fenómenos aleatorios, sueños premonitorios,
fantasmogénesis, espectrogénesis, lo que fuere, que haya interactuado o que haya vivido, haya presenciado un fenómeno paranormal sin que el testigo lo haya buscado. Esa es en realidad, en definitiva, la intención de este ejemplar. Muy agradecido, puesto que han aceptado muchísimas personas esta invitación. Y dentro de esa condición que dije anteriormente, también debo de añadir, porque es mi realidad, es como yo quería, y agradecido quedo porque no haya habido ningún problema, es que a la hora de presentar los testimonios, solamente pedía que, además de no buscar el fenómeno, que es todo lo contrario a respuesta del más allá, como dije anteriormente, también quería que cada testigo, cuando finalizase de contar el caso, quería que apareciese su imagen con su nombre y apellido, puesto que no quería ni podría permitir, porque no dormiría a gusto, hablando claramente, en que el amigo lector que obtuviese en sus manos este ejemplar, yo no quería que leyese los casos y cuando finalizase o en el inicio se titulase como anónimo, puesto que no me lo perdonaría, porque a la hora de obtener este ejemplar y leer el caso, algunos de ellos, de las vivencias, más de una persona tengo claro que le va a resultar muy familiar, que lo haya vivido esa persona que lo está leyendo, y que sea muy parejo el suceso, que se asimile muchísimo a lo que le contó un familiar, lo que fuere. Pero yo quería que apareciese con nombre y apellidos y con la imagen del invitado, puesto que anónimo, para mí, a la hora de leer la palabra anónimo, quedaría muy simple, en el sentido de que aquel que lo ha escrito puede ser cualquiera, ha podido agrandar esa verdad para que quedase más, ¿cómo decirlo?, espectacular, más poco creíble, es lo que quiero decir en definitiva. Con lo cual, presentando la imagen del invitado, presentando el nombre y apellido, ahí se demuestra, por lo menos para mí, que esa es la verdad de esa persona, lo ha vivido en esa persona en su momento lo ha expuesto como lo vivió, sin ningún tipo de condición a la hora de presentarlo, y el amigo Luis puede decirlo como en primera persona: escríbelo tal y como lo sentiste, no hay que agrandarlo, no hay que ponerle, simplemente las palabras que te salgan a ti en el momento, que salgan del corazón, y lo presentas tal como lo viviste y lo sentiste. Sobre todo me quedo con lo último, como lo sentiste. No hablo de sensacionalismos, hablo de simplemente decir la verdad. Posteriormente, a la hora de leer el caso de cualquiera de los invitados, pues me ocupé de leer y releer el caso, y cuando yo ya tenía claro el caso 100% y lo disfrutaba, porque esa es la finalidad, hablando egoístamente, lo disfruté internamente a la hora de que cada vez cada compañero o compañera me enviaba sus relatos, pues un servidor lo disfrutaba al máximo, y luego, pues a la hora de leer el caso, expongo mi opinión más personal, y de exponer mi opinión más personal, hablando humildemente y sencillamente lo que yo creo que fue o podría ser, o simplemente una opinión de que me parece un caso súper interesante, pues posteriormente aparece la imagen y el nombre y apellidos, como dije, del invitado anteriormente. Me siento muy orgulloso por este nuevo trabajo, puesto que esa confianza que han depositado es de agradecer eternamente, y así lo estoy. Y bueno, esa es mi intención. El prólogo, como dije, del maestro para mí, don Pedro Amorós, y un honor igualmente como con don Santiago Vázquez, que fue el prologuista de mi anterior libro de Respuesta al Más Allá. Y quien lo quiera obtener, pues está en Amazon, en cualquiera de los libros. En este caso estamos hablando de relatos paranormales, cuál es el fin de nuestra existencia. Pero bueno, a la hora de publicitar, si quiere Luis que lo haga, pero bueno, en resumen, como ya dije, Amazon. Muchísimas gracias por la invitación, Luis, como siempre, tanto en De Tú a Tú con Daniel Barrios en mi canal de YouTube, estás invitado como siempre para lo que quieras y cuando quieras.
y un honor repetir de nuevo en este programa tan interesante, y gracias por todo. Y si alguien de vosotros o de ustedes obtiene algún día el ejemplar, pues mi máximo respeto, miles de gracias y espero que os guste. Pero lo único que sí que puedo decir alto y claro es de que por mi parte, y pongo la mano en el fuego por los invitados, solamente se ha dicho la verdad. Quien quiera entender que entienda, pero este es un libro como se considera el autor de él, transparente y de cara. Guste o no guste, esa es la realidad que vivieron todos los invitados y es la opinión personal de un servidor. Con lo cual, muchísimas gracias, que se os dé muy bien a todos, feliz día y hasta la próxima.